Hola talentos, qué bueno que estén acá. Gran tema tenemos hoy y lo voy a empezar con una pregunta. Contame, ¿cómo te sentís cuando te dan un regalo, cuando te dan un elogio? ¿Qué emociones experimentás en esos momentos? Cuando, porque generalmente estamos acostumbrados a dar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sabemos recibir? ¿Y en qué medida ese recibir nos retroalimenta, nos sirve para que este transitar sea más liviano? Bueno, de todo esto vamos a hablar y ya les vamos a contar con Oyanco cómo surge este vivo, porque un día estábamos conversando y empezamos a hablar de esto de, bueno, ¿qué me pasa cuando las cosas salen bien y tengo que recibir el bienestar de que todo salga bien? Porque hay veces que no me animo a recibir ese bienestar porque digo, bueno, ya se va a acabar, va a venir algo que me lo va a opacar. Bueno, ¿qué nos pasa con todo esto? Ya los veo ahí, André. Blanco también. Ahí está. También aceptar. Hola André, ¿cómo estás? Bienvenido a Buenas, Uruguay. ¿Estás con ¿cómo el mate? estamos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Espectacular. Genial. Te preguntaba si estabas con mate o café. Mate, Ah, muy bien, acá yo también. pero Acá ya me también. tomé el café esta mañana. Ah, me encantó la metáfora. Hola, Bianco. Oli, ¿qué Hola, tal? Qué ¿cómo estás? bueno, juntamos España, Uruguay, Argentina, qué placer, qué lindo. Una alegría, compartir esto con ustedes y con la comunidad. Totalmente. Totalmente. Y qué temón, qué temón. Qué temón. Un temón Hoy que em- promete y no sé si las personas saben al nivel que vamos a hablar. O sea, porque Totalmente. parece algo simple dar y recibir y hay una profundidad muy interesante que nos puede cambiar la vida incluso. Tal cual, así es. Y seguramente en algunos aspectos no estemos de acuerdo entre los tres y me encanta que así sea. Así que Exacto. acá hablemos sobre lo que cada uno piensa y opina, pero antes de empezar me gustaría que ustedes les cuenten a quienes nos están escuchando quiénes son y todos los que están, que veo que hay un montón de gente ahí, dejen sus preguntas que hoy vamos a conversar de todo. Así que, Oyanko, ¿querés contarnos quién sos? Sí, vale, te voy a contar mejor a lo que me dedico, porque si me pongo a contarte quién soy, no acabamos el directo de hoy nunca, ¿vale? Entonces, lo que hago es acompañar a mujeres en su desarrollo personal y autoconocimiento para que refuercen su autoestima y ese amorcito propio, ¿no? Que nos hace conectar con la vida desde un sitio mucho más amable y mucho más abundante, ¿no? Que Ujú. muchas veces nos hace falta. Entonces me dirijo a ellas, a mujeres que tienen vidas aparentemente normales, pero se sienten bastante insatisfechas con lo que les pasa en realidad. Entonces, eso es lo que hago profesionalmente. Maravilloso desafío. André, contanos. Muy bien. Bueno, yo también hago varias cosas. De hecho, este no es mi trabajo. No me dedico a esto. Yo me gano la vida con otra cosa, que es algo muy tecnológico. Ujú. Pero creo que todos tenemos mucho para dar y para aportar. Y por eso, a lo largo de mi historia, en los últimos 15 años, empecé a trabajar mucho en mí a raíz de toda una historia con el encuentro de un monje budista tibetano y trabajé en mi propósito de vida, entonces ahora estoy haciendo justamente esto, haciendo uso de mi propósito de vida, que es comunicar a la mayor cantidad de personas posibles esas cosas que a mí me hicieron tan bien que yo las validé y lo único que hago es compartir, nada más. Ay, qué genial, qué genial. Creo que en los tres nos identifica eso, ¿no? El compartir. Bueno, y vamos Sí. a conversar, vamos a empezar en de este gran tema. ¿Y querés contar un poco, Bianco, cómo surgió esto? Estábamos conversando y fue muy interesante. ¿Cómo surgió este tema? ¿Querés Sí, contarlo? sí, este tema surgió por atreverse a pedir ayuda, ¿no?
En este caso, Tania tenía, bueno, algo que necesitaba resolver y ella, pues, oye, sin comerlo ni beberlo, me escribió y me dijo, oye, Yanko, me ha pasado una cosa y necesitaría que me echaras una mano con esto. Entonces, yo me sentí tan guau al ver que tú te habías atrevido a pedir ayuda, ¿no? Desinteresadamente, que te felicité, ¿no? Fue como, jo, Tania, claro que sí, claro que te ayudo y además, enhorabuena por atreverte a pedir ayuda porque esto es lo que nos hace también crecer, ¿no? Entonces, de repente surgió la idea de, wow, sería increíble hacer un directo hablando del dar, del recibir, de cómo nos llevamos con esto, ¿no? Y también de la posibilidad de pedir ayuda, que muchas veces nos creemos tan invencibles que no necesitamos ayuda y es una mentira muy grande, ¿no? Entonces, de ahí surgió, ¿no? esta conversación en directo y me dijiste de colaborar entre tres y me pareció una mega idea y aquí estamos. Aquí Así estamos, que- llegamos hasta acá y bueno, esto del aprendizaje mío de aprender a pedir ayuda, que nos sale más fácil el dar. Y me quedo con las preguntas que el otro día hacías, André, que me gustaría que las reflejes acá, si te acordás, cuáles eran las preguntas de las historias, porque creo que ahí, a medida que vos acerques estas preguntas, vamos a empezar a abrir un poco este tema y descubrir cuáles son los aprendizajes que tenemos en relación, ¿no? La verdad que en aquel momento fue totalmente improvisado eso de las preguntas. O sea que si Pero ahora fueron muy me buenas. estás pidiendo que te repita las preguntas que yo mismo hice, capaz no, No te vas a acordar. pero está relacionado. Era obviamente. dar, yo recuerdo A ver. dar cuánto, Sí, sí. cuánto damos. Cuando decidimos dar, cuánto de nosotros damos en cada situación, ¿no? Al trabajo, a la familia, a los amigos, cuánto damos de nosotros. Por ejemplo, podemos abrir debate ahí. Yo antes de entrar por ahí, con permiso, Sí. iría por otro lado que para mí está antes. Ah, ¿No? vale, vale. Con respecto al dar, porque estamos hablando de dar y recibir. Sí. Pero hay algo que para mí es muy importante con respecto al dar, y es lo interesante que todas las personas comprendamos, porque la comprensión de las cosas es muy importante. Vos podés leer cosas, pero si no tenés la comprensión lectora o la comprensión de la vida o la comprensión del dar y recibir, por más que debatamos un montón de cosas, no iríamos por buen camino. Entonces, para mí, el dar más importante, que creo que es clave que todos entendamos, es la vida, la oportunidad de estar vivos y la oportunidad de la vida que se nos dio, que es única, ¿no? Porque antes de la vida hay un infinito, después de la vida hay un infinito, más allá de las creencias. Y es importante tener conciencia de esta rica oportunidad que se nos dio de una manera totalmente desinteresada, ¿no? De la misma manera que bueno, es algo que está relacionado con la naturaleza. Y tener conciencia de esa oportunidad que se nos dio, de eso que se nos dio, sin más, como para poder vivir una vida de plenitud y poder entender lo que nosotros podemos dar y recibir. Para mí esa conciencia es fundamental. Es fundamental y es lo más valioso que se nos dio. A partir de esto valioso que se nos dio, la pregunta que para mí es interesante que nos hagamos es, bueno, ¿qué podemos dar nosotros al mundo? ¿No? Y qué podemos dar nosotros al mundo que tengamos. Y por ahí empezamos a conectar, ¿no? Empezamos a conectar de, ¿podemos dar lo que no tenemos? ¿O tenemos idea de lo que tenemos para poder dar? ¿No? Y aquí pueden ser unos disparadores interesantes, ¿no? Porque aquí entramos ya en una parte más terrenal, que es el tema de la autoestima, ¿no? De que hay un montón de gente que capaz piensa que no tiene nada para dar y no da, y tiene un montón para dar, ¿no? Entonces aquí yo entraría en 3 puntos que estuve pensando y clasifiqué el dar de 3 maneras. A ver. Va. ¿Vale? Esto es un invento mío, pero totalmente debatible. Yo creo que podemos dar de 3 maneras, y se da de 3 maneras. La primera, la más básica, es dar desde la necesidad. Hay un montón de personas que
que necesitan y dan en base a esa necesidad, ¿no? Entonces aquí ya estaríamos hablando un poco de carencia y está relacionado con el amor, por ejemplo. ¿Te refieres a dar para recibir, esperando algo a cambio? Por ejemplo, sí, exactamente, que es mejor que no dar, obviamente, ¿no? Pero, ok, es una clasificación que hice. La segunda clasificación, dar por placer. También de alguna manera o sea, está genial dar por placer, ¿eh? Y tiene una fuerza mucho más potente que el dar por necesidad. Pero el dar por placer, de alguna manera, también estamos dando, pero porque recibimos placer de dar. Y el dar por placer tiene un nivel inferior al próximo dar, ¿no? Que para mí es el más impresionante, ¿no? Porque el dar por placer sería, un ejemplo terrenal, ¿eh? Vas por la calle y ves un abuelito súper tierno con un perro y te da tanta ternura que vas y lo ayudás al abuelito y le compras un café y te sentís súper bien. ¿No? Repito, quiero aclarar que está genial eso y tiene una fuerza muy importante. Pero para mí el dar, que radica una complejidad y radica un sentimiento de amor mucho más profundo, es el propósito de dar. Que el propósito de dar no tiene necesidad y tampoco tiene placer, porque hay veces que puede tener placer, pero hay veces que ese propósito de dar no es tan bonito, no es tan lindo, pero sabes que es el propósito y lo das igual. Como por ejemplo, ir a una cárcel, ¿no? A ayudar a gente que por ahí hay delincuentes, han hecho atrocidades y vos vas y lo ayudás igual porque es la gente que más necesita amor. Es un ejemplo muy terrenal, ¿eh? O el propósito de dar porque crees en una causa y bueno, y te tenés que patear en un barrio carenciado, que por ahí hay riesgo. No es bonito ir ahí, lo que ves no es bonito, pero vas y sabés que eso es lo que tenés que dar. Y eso no te genera tanto placer, al revés. Te da algo que decís, ostras, me da miedo o me da lo que sea, pero vas y es tu propósito y es lo que tenés que hacer. Y para mí ese dar tiene un nivel muy interesante de debatir, ¿eh? Y ojo, esta clasificación la hice ayer y es totalmente interpretable y totalmente debatible. Es una opinión muy personal, en base a mi experiencia también. Ya te la vamos a debatir. A ver, Okay. contame, Oyanco, cuando vos escuchás esto de el dar, que fue justo el que vos hiciste hincapié, cuando doy sin tener, ¿no? Cuando doy bueno, espero algo a cambio, cuando doy, ¿qué pasa ahí? Pues muchísimo sufrimiento al final, ¿no? Porque no estás dando desde esa libertad, desde el propósito o desde dar por el placer de dar, sino que es totalmente carente porque yo te doy, pero espero algo de ti a cambio para sentir que eso que te doy tiene un fruto, ¿no? Y como no podemos controlar lo que las otras personas hacen o deciden darnos, pues eso nos genera una frustración impresionante. Entonces muchas veces es desde dónde estás dando, ¿no? Porque es que yo hice esto por ti, porque yo te ayudé aquel día, Tania, ¿tú por qué hoy no me invitas al directo? ¿No? Y estamos ahí entrando en un conflicto enorme. De todas maneras, con esto que decía André de dar desde el propósito, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con el tema de que no hay disfrute, aunque sientas miedo en la cárcel, ¿no? Al final el propósito es algo que sale del corazón, del corazón no, de la entraña de uno, ¿no? Es como algo que te tira y que no puedes evitar hacer, ¿no? Y lleva un ingrediente de placer debajo, aunque haya miedo, creo. Ahí lo dejo. ¡Ay, dar y miedo! Me encantó. ¿André? ¿Dar y miedo? Bueno, después de decirlo me cubrí un poco diciendo que es compatible con tener placer. Pero yo me imaginé, por ejemplo, un día mi madre, por ejemplo, que mi familia, bueno, mi hermana... Ay, empezás a tocar la maternidad, paternidad, el dar, y ahí entramos en terreno, pero vamos. No, al revés, estoy muy orgulloso, ¿no? En mi casa de chiquito van drogadictos, van un montón de, bueno, abuelos y todo eso, ¿no? Porque mi hermana es muy religiosa, mi madre nos inculcó eso desde pequeñito, pero mi madre es tipo una obsesiva por la limpieza, por ejemplo. Entonces hay veces que va uno, que va siempre,
¿no? Que siempre le ensucia todo el zaguán, ¿no? Porque va a ver a mi hermana que tiene el despacho ahí en la casa y mi madre como que se enoja un poco y tiene que limpiar y todo esto, pero está encantada de dar. Es un ejemplo muy básico. Yo mismo, hay veces que no tengo ganas de compartir mensajes, y hay veces que estoy cansado, hay veces que estoy remuerto, ¿no? Pero por más que yo sienta placer de hacer lo que yo hago, hay veces que no tengo ganas realmente. Pero hay veces que yo pienso, no, capaz hay alguien que justo necesita mi mensaje. Entonces, aunque yo no tenga ganas, aunque yo esté cansado, voy y lo hago igual. Entonces, por ahí es una combinación en que realmente estoy muerto, no tengo ganas de hacerlo, pero lo hago igual porque creo que es mi propósito. Me Y ahí refería más a eso, ¿eh? ¿das porque querés o porque debes? Bueno, Qué buena pregunta. yo nunca soy partidario, si vieron un poco mis mensajes, nunca soy partidario de los deberes, ¿no? Del hay que, ¿no? Por Tengo suerte, que. hay una condición importante, es que yo no me gano la vida con esto y no tengo ninguna idea política ni religiosa y además tengo mucha libertad en todos estos mensajes que doy, porque a mí me da igual el tema de cuándo publicar y de hecho no tengo mucha idea. Entonces, en general, yo doy porque creo que es mi propósito, porque creo que lo tengo que compartir. A mí me vino muy bien, realmente, me cambió la vida y mi propósito es dar, justamente. Entonces, el deber hacerlo, y nadie me dijo que tengo que, ¿no? Fue una iniciativa propia y una elección propia, pero perfectamente si algún día por ahí voy y digo, ok, llegué hasta aquí, no quiero dar más, también es válido y tampoco pasa nada. Por ahí llega ese día. Entonces estamos concluyendo que el dar es un dar, es tal cuando es genuino con mi ser, mi propósito y con lo que deseo y creo, ¿no? Contanos, Oyanko, en qué situaciones, vos considerás que tu dar es genuino. Y si no querés hablar de vos, si querés ponerle un nombre de algún consultante, nombre ficticio, lógico, también es válido. Sí, tranqui, sí, a mí hablar de mí, no, me encanta. Mirar genuino. Wow, pues yo creo que cada vez que comparto tiempo con algún amigo, por ejemplo, y le escucho o aporto algo que le da claridad mental o ¿no? algo relacionado con esto, o le digo te quiero, no lo sé, ¿no? Estoy dando desde el no recibir nada, o sea, porque simplemente lo siento, nace de mí y quiero dártelo, ¿no? Y me apetece hacer esto por y para ti, ¿no? Entonces yo creo que desde las relaciones es cuando tengo un dar genuino. Hace tiempo que aprendí esto de no esperar nada a cambio, porque ahí había mucho sufrimiento detrás. Y hace poco además tuve una conversación con una amiga que decía que, bueno, estaba un poco frustrada con esto, ¿no? Porque ella sentía que siempre ayudaba a todo el mundo, a todo su entorno, muchísimo, 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 pero que cuando ella necesitaba ayuda no había nadie, ¿no? Entonces también le planteaba un poco el tema de, bueno, ¿y qué pasa con esta fachada de guerrera indomable, que yo soy súper fuerte y que yo nunca necesito ayuda, ¿no? Entonces yo con mis amigos doy, me entrego sin esperar nada a cambio. Ahora bien, si necesito algo, pido, ¿no? Y ya no me callo con esto, ya no es, como yo te di, esperaba que tú algún día, ¿no? Me preguntaras qué tal estás, nada, necesito, ¿no? Entonces ahora, desde ese dar genuino, yo noto como cuando en un momentito pido un poquito de ayuda, ellos están, ¿no? Las relaciones me refiero, ¿eh? Entonces desde ahí es donde yo te podría decir que de manera más genuina me relaciono. Totalmente, Bien. totalmente de acuerdo. Es así. Y André, en tu caso, ¿existe algún momento en el que vos digas, este dar no fue genuino y acá tengo un aprendizaje? Todo el tiempo, cuando yo hice esa clasificación, pero no porque sea malo ni nada, somos humanos y nos pasa. Totalmente. De hecho, con la clasificación esa que hice de necesidad de dar, placer por dar y propósito de dar, yo tengo las tres. Hay veces que yo también siento esa necesidad de dar y bueno, y es una mini debilidad y tampoco es malo y no pasa nada. Hay veces que yo lo hago por el placer de dar y bueno, y ahí cuando estoy por ahí sumamente conectado y activo mi propósito de dar, pero están los tres, ¿no? Y hay veces que no Total. doy, Y a ver, un ¿no? ejemplo, Entonces,
un ejemplo donde vos digas, no, acá me doy cuenta que tengo que un aprendizaje respecto del dar. Para llevar esta conversación filosófica a algo más terrenal, ¿no? Que todos nos podamos entender. Eh, Te maté. el aprendizaje del dar. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, bueno, en la empresa esta que yo fundé, que esto es otro tema, hace 12 años hay una bolsa. Hay una bolsa económica para ayudar a diferentes propósitos, que eso yo lo aprendí de Gilles van Eyle, que es un holandés que inventó el teaming, ¿no? Ujú. Que propone a cada trabajador de una empresa donar 1 euro de la nómina y la empresa pone otro tanto y luego democráticamente se elige una buena causa, ¿no? Entonces, en esa bolsa, por ejemplo, bueno, elegía algún proyecto para dar algo, ¿no? Entonces, un día elegía a 2 personas y fue muy bien, ¿no? El proyecto consiste en dar ese dinero y luego lo van pagando sin intereses, o sea, no hay ninguna ganancia, poco a poco. Y así vas sumando a proyectos de personas que necesiten. Entonces, un día me fallaron. Me fallaron y claro, y me frustré un montón y no entendía y me sentí súper mal. Me sentí mal porque no entendía. ¿Cómo puede ser que no hayan valorado eso? ¿No? ¿Cómo puede ser que me hayan fallado, que uno lo hace por corazón y además no me motiva a seguir haciéndolo? ¿No? Entonces, después tengo un poco de reflexión y digo, claro, pero hay que seguir haciéndolo, ¿no? Y lo seguí haciendo y me fallaron de nuevo. Entonces al final digo, bueno, ahora sí. ¿No? Y claro, y esto vos lo comentás con la persona que te quiere y dice, no des más, ya está. ¿Y cuál Entonces, ahí al sería final, tu ¿qué no? aprendizaje? ¿Qué aprendiste de este dar que no fue correspondido? Francamente, aún no lo tengo más claro porque no lo tengo muy claro, capaz entre todos nos ayudamos, ¿no? Dale. Porque, A ver, porque Oyanko, realmente, ¿cuál sería el realmente, aprendizaje? perdón, El de él. Sí, si te animás Espera, a... espera. A ver, no, no, prefiero que lo cuente él A antes de ver. arriesgarme a decir. es que esta historia es muy fresca, entonces todavía tengo sentimientos encontrados, porque por ahí mi propósito dice, no, hay que seguir dando, pero claro, una cosa es que damos, ¿no? Porque si decís, bueno, damos nuestro tiempo, damos nuestro amor, el amor puede ser bastante ilimitado dar, y el amor puede estar reflejado en escuchar a alguien, ¿no? Que Ujú, de hecho me parece lo más precioso que hay, ¿no? El dedicar tiempo para escuchar, por ejemplo, a alguien, y puede ser tanto un amigo, que es más fácil, o un desconocido, que es más difícil, ¿no? En el budismo se habla mucho de conectar y confiar en los desconocidos. De hecho, por eso era que yo tenía esa bolsa, porque de alguna manera no hacíamos firmar nada, era todo de palabra, y era a gente desconocida. Entonces la teoría budista dice, cuando das a la gente, ¿no? De corazón, casi nunca te fallan, nunca te fallan. Siempre se gana más. Claro, entonces mi estadística va bajando, me están fallando. Entonces, Claro. ¿qué significa? Que tengo que tener un poco más de ojo. ¿Qué significa? Que tengo que seguir, pero al final soy un poco imbécil, ¿no? Porque también el dinero de la bolsa ¿Escuchaste, es limitado, no es tipo escu- eterno, ¿no? Entonces, escuchaste tu intuición en algún momento? perdón. ¿Escuchaste a tu intuición en algún momento la primera vez que aquello falló y decidiste seguir dando? ¿Había algo de intuición que hablaba ahí o directamente decidiste seguir porque, bueno, No, mi intuición, la verdad, no me dijo nada. Mi emoción estaba súper. Era una especie de decepción profunda y tenía dolor, sentía un dolor súper profundo, ¿no? Porque tampoco había del otro lado ganas, intención, ¿no? Entonces, mi ideología y mi propósito es lo que mantiene vivo eso y dice, hay que seguir, hay que ujú, seguir, pero no es ni mi intuición. Si le hago caso a la emoción, no ayudo más. Y si le hago caso a mi propósito, bueno, hay que confiar en el propósito, porque el propósito en teoría está por encima de uno mismo. Entonces, lo que habla con el enojo y lo que habla con esa decepción no es el propósito, es ese enfado, ¿no? Que por ahí está relacionado con el esperar una respuesta del otro, y Ah. bueno, y ahí hubo la decepción y entonces vino la emoción, ¿no? Pero Y si es por el propósito, claro, lo que pasa es que ahí tengo que cambiar el pensamiento y tengo que decir, bueno, yo tengo que dar. Si me lo devuelven,
o son agradecidos, genial. Y si no, también genial. Entonces, con esa mentalidad, yo me sentiría más bien, ¿no? Pero claro, pero tampoco Pero puedo seguir bueno, sí, ayudando a todo el mundo. ya. De la teoría a la práctica. Y contame, a mí se me ocurre esta pregunta hacerte, André. ¿Qué es lo que vos tomás de esta situación? Pa, está bueno hablar con ustedes porque me hacen pensar, ¿eh? Porque, a ver, yo No te hay hago una nada preparado introducción. acá. No, yo te hago una introducción. ¿Cómo Yo yo creo veo? que, yo creo que vinimos a esta vida, de hecho, la esencia del ser humano, además de procrear y sobrevivir, está en evolucionar. Alguien nos Totalmente. puso acá para evolucionar. Y Y qué suerte. para Sí. poder, para poder aportar a tu entorno, que tu entorno puede ser chiquitito, puede ser tu vecina, puede ser la tía abuela que nadie le da bola, puede ser tu amigo o puede ser el mundo perfectamente, y todos podemos dar al mundo. Dentro de esa evolución, primero nos tenemos que dar. Y nos tenemos que dar un montón. Y yo sé que el egoísmo está mal visto en esta sociedad. ¿Vale? Pero esto no es egoísmo, ¿eh? Esto entraría la frase esta de que no podemos dar nada que no tengamos, y es una realidad. ¿Vale? En el budismo hablamos del vaso de agua cristalina. No puede salir agua turbia, del agua turbia no puede salir agua cristalina. ¿No? Entonces, Por eso entendiendo yo te preguntaba qué tenés que tomar vos de esta situación. de la experiencia hasta que tuve, Sí. aprendizaje. Ujú. Aprendizaje, reflexión, automotivación, ¿vale? Porque si yo me desmotivo, yo soy el responsable de mi autodesmotivación, tengo que seguir automotivándome porque creo en el propósito, pero al Ujú. final se resume en aprendizaje, en seguir aprendiendo y seguir confiando en esto que hacemos. Muy bien, a ver, yo les cuento un poco mi aprendizaje y por eso esta pregunta, ¿no? Para mí el dar y el tomar me rompió la cabeza cuando fui madre, porque yo decía, ¿cómo puede ser este ser humano? Ojo, atentos, los que piensan en la maternidad como todo rosado, aléjense, porque voy a decir algo desastroso, pero para mí fue mi mayor aprendizaje. Y, y son mis grandes maestros. Vieron que hoy subí una historia de mi hijo con mi Mm, perra ahí en pleno dar y tomar. Y entonces, a ver, yo digo que entre el dar y el tomar tiene que haber un sano equilibrio, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si vos ahora me pedís, Tania, dame el fibrón turquesa, y no te lo puedo dar. Dame paciencia y no te lo puedo dar, porque no estoy tomando paciencia, porque no estoy... Entonces, en el proceso de ser madre, cuando el dar es tan excesivo, ¿no? Tan demandante de horarios, de requerimientos, de necesidades básicas, empecé a descubrir que había un tomar que tenía que estar en equilibrio. Porque si no, yo no le podía dar a mis hijos felicidad, bienestar, si eso no estaba en mí. total. Y creo que la maternidad en mí empezó a decir, bueno, ¿y yo dónde tomo bienestar? ¿Dónde tomo felicidad? ¿En dónde está, dónde encuentro el equilibrio este entre el dar y el tomar? Y ahora me convertí en muy obsesiva en esto y, por ejemplo, las preguntas que hacía iniciales, de decir, bueno, ¿cómo tomo un regalo? Antes de hacerme estas preguntas, a mí alguien me hacía un regalo y yo lo primero que decía era, no, no era necesario, lo rechazaba, inconscientemente lo rechazaba. Entonces empecé a notar que había mucho dar disponible para mí, como un elogio, y a ustedes les debe pasar lo mismo, quienes trabajamos en áreas comunicacionales, sirviendo a otros, recibimos mucho. Mm. Y a mí cada vez que un coachee termina su proceso y me agradece, o un cliente cuando trabajaba más en el ámbito de las empresas, yo era como, no, 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 esto es mucho para mí, no, no, gracias. O me empezaban a dar un buen comentario acerca del proceso. Y yo hablaba arriba
no, esto es demasiado, ¿no? Y ahora aprender a recibir y realmente siento que el recibir está relacionado con el alma y que el dar egoísta, del cual vos hablabas antes, Andrés, está relacionado al ego. Entonces, más que nunca entiendo la relación entre el dar y el tomar, como que un mal día para el ego es un buen día para el alma, ¿no? Entender que a lo mejor ese dar que fue hackeado en esta situación que contabas, André, es un mal día para el ego, pero seguramente hay un aprendizaje del tomar, como bien vos lo decías, que es más profundo y que habilita a este equilibrio, que es un equilibrio interno, porque El recibir también habla un poco eso, de lo merecedores que nos sentimos o no de lo que la vida nos da, ¿no? O sea, ujú, estamos muy desconectados con ser merecedores, perdón, de esas cosas tan bonitas, ¿no? Pero luego a todos nos encantaría un halago, un reconocimiento, ¿no? Pero luego lo rechazamos. Y hay una energía muy chula que me gusta en el tema de la gratitud, que es que cuando te digan gracias, no digas de nada, ¿no? Porque es como que rechazas esa, ¿no? Entonces, gracias a ti también, ¿no? Como elevar ese, sí, gracias, gracias, nos damos, nos recibimos, perfecto, ¿no? yo era del Pero nos team de sentimos muy nada, poco, tal claro, cual, exacto. porque no podía recibir Y, ese gracias, sí, tal cual. exacto. Y lo que hablaba antes también, Adri, del ego, es que se confunde mucho, ¿no? El tema del amor propio y necesito darme primero para poder darte, se confunde mucho, pero yo en las historias lo expliqué hace poco que jamás no cabe el egoísmo en el amor propio porque cuando tú aprendes a darte es lo que vas a dar a los demás. Entonces no hay egoísmo posible ahí. La movida del egoísmo es cuando tú decides me doy, me doy, me doy, y tú, bueno, importas una mierda. Entonces tú, pues ya veremos si te doy algo, ¿no? Vale, entonces ahí igual entramos un poquito con el juego del ego, ¿no? Pero si yo me doy para saber darte, wow, ¿qué? No Tal hay ego cual, ahí. Estoy tal de acuerdo cual. con las dos. Estoy de acuerdo con las dos. A mí también me pasó lo mismo, ¿eh? A mí también me pasó lo mismo con el tema de los elogios, hasta que incluso, ahora incluso hasta lo reafirmo y lo digo, ¿no? Cuando me dan un elogio o algo, le digo, lo reafirmo, le digo, acepto el elogio, me lo merezco, ¿no? Bien. Y no sé si pasa en Argentina o en España, pero aquí en Uruguay se pregona mucho la falsa humildad. Parece que decirse y minimizarse como que cae bien, Tiene buena prensa, ¿no? sí. Entonces viene alguien y te dice, pa, Ay, qué no. guapa que estás. Y Nada. dice, no, no, o ¿cómo estás? Y acá estoy luchándola, no, hago lo que puedo. No. Entonces es bueno romper un poco, que no significa ser arrogante, ¿eh? Romper un Ujú, poco con eso y también hacerse un autorreconocimiento continuo. Porque totalmente. también recordemos que nuestra realidad es la interpretación Sí. que tiene un idioma, que es una combinación de pensamientos, ¿no? Que esa combinación de pensamientos nos genera unas emociones determinadas y esa es nuestra realidad y es nuestro todo. Ujú, Entonces creo que es bueno aprender a autorreconocernos y aprender a autoelogiarnos y a aceptar los reconocimientos hacia nosotros y los elogios hacia nosotros de una manera normal, ¿no? Sin ser arrogantes y creérsela, ¿no? Pero tampoco ir por esa falsa humildad porque queda bien, ¿no? Entonces, si alguien te dice algo bonito, aceptarlo y hasta reafirmarlo, decir, la verdad que sí, que hoy estoy guapa, hoy me siento guapa, o la verdad que hice un o alguien que te diga, hiciste un buen trabajo hoy en tu taller. Mirá, ahora, estoy súper orgulloso de mí, súper orgullosa de mí, creo que sí, hice un buen trabajo y que no caiga mal a nadie. ahora te voy a hackear una palabra que no me gustó. Me encantan los debates. A ver, hablemos. Merecimiento. Merecimiento, no, 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 no. Soy, bueno, por deformación profesional vengo de la ontología del lenguaje, las palabras generan peso y realidad. Y el merecer a mí me lleva a, eh, tengo que hacer algo muy grande para que eso venga. Si no, Ujú.
no vale, y acá voy a usar la expresión Estoy de intentando Bianca. entenderlo, ¿eh? Dale, Todavía dale. no te he captado. Pero Bueno, Yo explícamelo. también, ¿eh? A dale. ver. Yo digo, si en vez de merecer, de merecimiento, el merecimiento a mí me lleva a la exigencia. Tiene que haber algo muy grande Vale. para que yo me merezca. Ejemplo, en el trabajo, me merezco este descanso. Entiendo que el merecimiento tiene que venir después de algo muy grande que yo haya hecho. En cambio, y esto lo trabajo mucho en sesión de coaching, de decir, ¿qué pasa si hablo de necesidad? Necesito un descanso. A lo mejor no hay algo muy grande hecho que me haga merecedora, pero sí conectar con mi Wow. necesidad. Porque el merecimiento es como que tiene que haber algo fuerte para que yo después, me merezco esto. Tiene que haber algo que yo, bueno, trabajé 9 horas, me merezco un descanso. Tiene que haber como un gran input para después lograr esto que busco. Y si solamente lo necesito, y si solamente lo deseo, lo dejo ahí, ¿no? Me A mí encantan los debates. Me encantan los debates Sí. y a mí con mis amigos lo tengo, ¿eh? Tipo, cuando Ujú. hacemos asados con mis amigos, ¿no? Me encanta debatir y meterle pimienta y limón, porque si no, al final te aburres un poco. Entonces No, creo y que siempre hay un a la gente que nos está aprendizaje. escuchando hay que darle un poco de eso. Entonces, yo no sé si estoy de acuerdo, pero tampoco me hagan mucho caso, que yo no tengo mucha idea, ¿eh? Pero voy a explicar mi argumento. Dale. La palabra necesidad es algo que yo lo interpreto como escasez. Y yo intento ir conectado con la abundancia. ¿Tá? Ahora, mientras hablaba con ustedes, estaba buscando a ver de dónde viene la palabra merecer, que no me dio tiempo de buscarlo, pero por ahí alguien sabe, ¿no? Pero el necesito yo intento evitarlo siempre. Yo prefiero antes que necesitar, yo prefiero decir prefiero, por ejemplo, o me gusta, ¿no? Entonces, el descanso, porque al final también elegimos el sentido de las palabras, el sentido de las frases, o, por ejemplo, ¿por qué le pusiste una connotación de exigencia al merecimiento? ¿Por qué no cambiarle, yo que me encargo de conversión de pensamientos, ¿no? Uno de mis trabajos fundamentales en el fitness mental es convertir los pensamientos, ¿no? Entonces convierto palabras, convierto frases para pasar de una frase boicot a una frase fuerte que te empodere y que sea ecológica, ¿no? Entonces trabajo mucho con estas cosas. Mi pregunta es, ¿por qué le diste una connotación de exigencia al merecimiento? ¿Qué pasaría, ojo, qué pasaría si le quitamos la connotación de exigencia y la hacemos, o nos inventamos ahora entre los tres una palabra más potenciada, que nos potencie el merecimiento sin que te lleve a la idea de la exigencia? Pero ojo, esto yo lo tiro arriba de la mesa A ver, y lo Oyanko, charlamos entre los a ver, tres, ¿eh? Oyanko, Quiero ¿qué, escuchar a qué A Oyanko, quiero opinas? mí, escuchar a Dale, a Oyanko. dale. mí, a mí es que esto me está encantando porque otra vez más corroboro que cada persona un mundo, cada palabra para la persona un mundo, ¿no? Entonces, para Tania el merecimiento tiene una connotación X, para ti el necesito X. Perfecto, todo está bien. Cada uno que lo utilice desde donde le resuene mejor, ¿no? Porque al final puedes decir, necesito un descanso, o no, estoy reventado y tienes una connotación negativa y de esfuerzo y de sobreesfuerzo, decir, necesito un descansito y me lo voy a dar, ¿no? Y la vibra es positiva, aunque la palabra me suene con la connotación negativa porque desde mi prisma yo lo veo así, ¿no? Entonces, esta es la magia de cada ser humano, ¿no? De sentirnos también un poco libres e identificar qué poder tienen en nosotros las palabras que usamos, pero todo está bien. O sea, no podría decir merezco sí, necesito no, necesito no, o sea, ¿sabes? Me parece que en cada uno de vosotros aporta algo esto, ¿no? Y igual para Tania, por sus creencias o sus vivencias, el merezco le lleva a esa exigencia y está bien, no lo uses, ¿no? Y, o sea, no sé si me explico. ¿Y cuál es tu opinión? A ver, el merecimiento para vos, porque tiene muchísimo, ¿por qué hablamos de merecer o necesitar? Porque tiene muchísimo que ver con el aprender a dar y a recibir. Y sobre todo porque en mi experiencia me encantó esto que dijiste, André, de necesidad te vincula con escasez, pero a mí hay Sí, algo que me ocurre
en sesiones que hay muy poca conexión con la necesidad. Y esto tiene también que ver con el dar. Estoy muy atento a lo que necesita mi jefe, mis padres, mis hijos. Y entonces cuando yo le pregunto al consultante, ¿y vos qué necesitas? Hay un silencio impoluto. Entonces veo conectar con la necesidad como conectar con una fuerza interior muy grande. Porque es como decir, yo lo alejo de escasez, al contrario, me parece que cuando conecto con la necesidad, conecto con una fuente de energía, porque eso sí que es innegable. Porque Es como que conectas con la escucha interior, ¿no? ¡claro! Necesito saber qué necesito. Entonces miro un poco ¡Claro! hacia adentro y bien, o sea, yo conecto con la palabra merecimiento, ¿eh? He de reconocerlo. O sea, Bien. sí que es una palabra que a mí me gusta expresar cuando siento que las cosas están bien hechas por mi parte, ¿no? Y digo, esto me lo merezco y hoy me Como abro una signo de cervecita porque me la celebración. merezco. Sí, Bien. exacto. Y este comentario lo acepto porque siento que lo merezco, porque lo estoy haciendo bien, ¿no? Y ese reconocimiento, entonces sí que conecto. Pero también puedo entender esa parte en la que hablas de que sientes que la necesito es como algo que te lleva a ti, ¿no? Entonces te lleva a tu centro, por tanto, es importante que sepamos también cuando las personas hablan desde dónde, ¿no? Para mí es importante esto. Ahí A ver. busqué la palabra Lo- merecer y es hacerse digno o hacerse digna. ¿Tá? Como que Ujú. viene por Sí, ahí, viene del latín merecere, ¿vale? Ajá. Pero bueno, hablando merecer. con lo que decías, Oyanko, que por cierto nunca te dije que me encanta tu nombre, no sé de dónde Ay, sí, viene. maravilloso. Gracias. Eh, Me lo merezco, yo gracias. creo, y mirá que yo no soy místico, soy bastante científico, pero creo que sin entrar en misticismo las palabras tienen cierta energía y nos producen algo adentro, ¿no? Ujú, De hecho es una teoría es una de las teorías más esenciales del budismo, que es la teoría de la unidad, ¿no? Ujú. Y a donde todo se manifiesta y se mueve milimétricamente absolutamente todo, ¿no? De hecho un día vi un Ujú. documental de una bandada de pájaros que como que todos van al mismo lugar, ¿no? De una manera inconsciente, ¿no? O que las abejas van al polen a 5.000 kilómetros de distancia. Entonces, dentro de nuestra idea de las cosas, sí que para mí interpretamos con este código que nosotros manejamos, que es el lenguaje. El lenguaje es uno de los 5 puntos del aparato cognitivo de la psicología humana, ¿no? Entonces, Ujú. el lenguaje sí que es importante, ¿no? De hecho, Totalmente, hay una frase que dice, nos jugamos la vida con las cosas que nos decimos y con las cosas que decimos, totalmente. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. yo sí que he encontrado algunas palabras o alguna combinación de frases que te llevan a un lugar, Ujú. ¿no? ujú, Entonces, yo defiendo mucho esta postura, pero repito, no tengo mucha idea, es debatible todo y me encanta el debate. Por eso creo que la palabra necesidad es necesario, esto lo digo en broma, Sí. capaz convertirla a otra que te potencie mucho más. Y por Ujú. ejemplo, hay una que es super light y no tiene estrés y no tiene me perfeccionismo y gusta. no tiene exigencia, que es me A ver, gustaría. me Y me gustaría. gustaría, ¿no? Ujú. En vez de necesito esto, me gustaría. Ujú. Me gustaría tomarme un descanso y me lo Ujú. tomo, ¿no? Ujú. Exacto. Ujú. Puedes añadirle me lo merezco, ¿no? Pero también sí que es verdad que lo importante es la intencionalidad siempre que hay atrás Mm, de mm, cada vez que sí, haces algo o que piensas algo. Nosotros ahora, ¿no? Ahora con este vivo que estamos haciendo a toda la gente que nos está escuchando. Podemos tener intenciones diferentes, ¿tá? Y eso ya cambia la realidad. Entonces, Totalmente. podemos tener la intención de captar seguidores, porque a mí me interesa la comunidad de Tania, Oyanco, André, y voy a captar seguidores. Ok, ¿está mal? No, no está mal. Está perfecto porque por ahí quieres captar seguidores para que llegue tu mensaje interesante, tu contenido interesante a más personas, y está buenísimo. Pero por ahí puede estar la intención de dar por el propósito, dar sin más, ¿no? Entonces ya cambia la intención. En el amor es lo mismo. Ujú. Ayer estaba hablando con una amiga que es súper interesante, mi amiga, y le cuento esta historia para darle un poco de emoción, ¿no? Me estaba explicando un candidato que acababa de conocer. Entonces me explicaba uy,
claro, es que me avasalló de amor. ¿Hace cuánto ustedes? 4 semanas. Claro, y me dijo, me amaba, que no sé qué. Claro, ese amor, ¿es real o no? Y depende. Depende, o sea, si ese amor, la intencionalidad que hay atrás, nace de la necesidad, De que ¿no? me amen. Que donde él necesita expresarte el te amo, te amo, te amo, y su amor, porque también necesita tener la seguridad de que sea correspondido, de Exacto. estar tranquilo, porque tampoco tiene tanto amor propio, ¿no? Y Total. necesita de la aprobación del Sí, otro sí, sí. para sentirse bien, pues entonces el resultado capaz no es tan potente, ¿no? Que esa persona que se ama un montón, que tiene mucho contenido y que da amor de una manera totalmente libre y desinteresada a la otra persona, y que por ahí también te lo expresa de una manera asertiva, porque está bueno expresar las emociones, las lindas y las no tan lindas, ¿no? Porque te libera mucho, es muy ecológico esto. Entonces, el dar basado en la necesidad, ¿no? Es que es totalmente diferente que el dar por ese placer capaz, ¿no? Yo tengo el placer de amarte a ti, ¿no? A un hijo, ¿no? A un hijo uno no tiene el propósito de amar al hijo, uno no lo piensa, al hijo uno lo ama porque te sale, es tipo, está en nuestro ADN, está en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, siempre la intencionalidad y lo que estés pensando antes de hacer algo cambia rotundamente el resultado, y ahí entra perfectamente el dar y el recibir. Ahora, qué interesante. A ver, parece mentira, pero ya vamos a ir a 1 hora hablando. A mí se me pasó rapidísimo No. y seguiría. Aparte, no nos dio tiempo a leer la cantidad de comentarios, mensajes, gente Ay, sí. opinando, es muy interesante este tema. Tenemos que hacer un bis de esta tertulia, porque la verdad que es muy interesante. Pero me gustaría, como para cerrar, 2 cosas. Primero, que cada uno de ustedes cuente dónde el dar y el propósito actual de ustedes está vigente. Y segundo, la segunda, esperemos que nos dé el tiempo, pero muy cortito. Propósito A y ver. dar profesional, ¿en dónde hoy lo ven? ¿Querés arrancar, Bianco? Oyanco, te escucho. Vale. A ver, he entendido que te diga mi propósito y dónde está el dar, Sí, ¿no? sí. Vale. Mi propósito, que es aquello que es mucho más grande que yo, ¿no? Que lo entendí hace poco, pero lo entendí Total. y conecté con él. Mi propósito es llegar a transformar primero en mí, evidentemente, el odio en amor, ¿no? Para mí esto es wow, ¿no? Increíble. Y desde mi trabajo, ¿cómo lo puedo implementar? Pues siempre en Vidas Wow procuro que todas se sientan libres de ser, de pensar, de opinar, de vestir, de comer, de no sé, ¿no? Es como hay mucho hater por el mundo, que es odio, ¿no? Entonces siento una gran apuesta en este mundo porque haya más amor y menos odio, ¿no? Que nos hace mucho rico a todos y nos viene muy bien. No sé si he respondido a tu Está genial, pregunta. genial. Andrés, Vale. Y además de esto que hago, ¿no? sí. De este propósito que hago, yo creo que el dar es súper fácil, está al acceso de todos, y muchas veces se da en cosas súper chiquititas que son inmensas, ¿no? Como por ejemplo, no tirar un plástico en la playa, como por ejemplo Por sonreír ejemplo. mucho más, como por ejemplo saludar súper amable al vecino y un día llevarle una comida casera hecha por vos al vecino porque te dio la gana. Ayudar a esa tía abuela, digo porque tengo una tía abuela y lo voy a decir, que nadie le da bola, nadie. Entonces, acompañarla, el acompañamiento me parece una manera de dar muy, muy preciosa, ¿no? Que es estar ahí. Que por ahí es un poco aburrido, pero estar ahí, acompañándola y sacarla, dar una vuelta en auto, por ahí, y llevarla al parquecito. Llevar a pasear a tu perro, ¿no? Y disfrutar ese momento y darle a un animal, que es otra experiencia muy nueva para mí, ¿no? Que desde que adopté un perro en enero, que me cambió la vida, y es dar, ¿no? Es solo dar porque también él te da, y no hay nada más ahí. Ahí está el equilibrio. Dar a un desconocido, esto lo tenemos que practicar,
Lo tenemos que practicar, porque dar a una persona que queremos es mucho más fácil. Darle a un amigo que requerés, darle a un hijo, darle a tu madre. Es un reto mucho más interesante darle a un desconocido en el parque, dar tiempo, estar ahí, preguntarle qué tal su día, escucharle realmente. Para mí la magia del dar va mucho más por ahí, por ese camino de cosas chiquititas del día a día y cosas súper normalitas que además está al alcance de todo el mundo y que si lo practicáramos todos, cada día, para mí, ya con eso cambia el mundo. Totalmente. Y para resumirlo, en mi caso también, el otro día puse una frase que me gustó. Escribí, me dijeron que me presente y yo dije de mí que había tenido la grandeza para crear el trabajo que me permita mantener en equilibrio, en sano equilibrio entre el dar y el tomar, porque, bueno, acompaño a las personas a que encuentren la felicidad, el bienestar en sus vidas, en su hacer profesional, laboral, y eso me devuelve muchísimo que aprendí a tomar. Así que, bueno, hoy materializado en el método que creé, mi método Talentón, para acompañar a esos profesionales que quieren reinventarse. Me Así gustó, que, me gustó ese nombre. sí, A mí también. porque bueno, hay mucho de qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que todavía nos falta, y esto es... Bueno, el tema de los talentos es que 50 directos podíamos hacer, Sí, chicos, uno cada totalmente. día. A mí llegan muchas personas y me dicen, Tania, me encanta tu programa, pero yo no tengo talentos. Y digo, No. bueno, va con las investigaciones. Se sabe que solo 2 personas de 8 no saben cuáles son sus talentos, así que bueno, en eso trabajo, que es un espacio en el que aprendí a tomar muchísimo y la verdad que está muy bueno que así sea. Y para terminar, que nos queda nada, si tendrían la posibilidad, esto se los pregunto a todas las personas que tengo la posibilidad de compartir, si tendrían la posibilidad de escribir una frase en el cielo para que la lea todo el mundo, ¿cuál sería esa frase? El que la sepa, la dice antes que se nos corte. Lo que pasa es que yo soy muy práctico, ¿no? Y si me lo preguntás a mí, yo diría la frase de Epicteto, que es una frase que te cambia la vida, ya con leerla e interiorizarla, que es, no nos afectan las cosas que nos suceden, nos afectan las cosas que pensamos sobre lo que sucede. Total. Esa para mí es una frase magistral que evitaría un montón de sufrimiento En esa sí a todos compartimos. nosotros. André, muy bien. Qué bonita, sí, total. Oyanko. A mí solo me viene, igual es por lo que siento ahora mismo, que es agradece, siempre agradece, no lo olvides, ¿no? Gratitud, agradece, gracias. Bien. También. Y la mía Me encanta esa, sí, me encanta totalmente. Esa. Y la mía está relacionada a mi propósito, que es de Y&M, que dice, bueno, no mueras con tu música dentro de ti. Así que, Ay, sí, me buenísimo. me gustó esa, ¿eh? Saquemos más música. ¡Qué crack! Gracias a que sacamos música, miren toda la gente que se conectó, tantos comentarios, y feliz de este vivo, le agradezco enormemente a los dos. Esto da para muchísimo más, así que ya vayamos pensando en el próximo, ¿sí? Claro, Eso me la es. pasé muy bien, ¿eh? Muchas Yo gracias. Yo también. Y muy rápido, muy rápido. Y Wow. muy disfrutable, charla de amigos. No, genial, genial. Prometo la Total. próxima. Hay que viajar, ¿eh? Hay que viajar para vernos y tener debates de estos que les gusta a André, Claro. de horas y horas. Ahora, Claro, bueno, totalmente. yo voy para allá en febrero. ¿Vos, André, que solés viajar? Yo voy ¿España? bastante, de hecho acabo de llegar. Sí. Acabo de llegar, pero voy 2 veces al año. Pero Bien. mayo, octubre estoy ahí, pero lo podemos hacer coincidir, ningún problema. Sí, sí, Y todos sería los que genial, se quieran vaya. sumar, bienvenido. Totalmente. Armamos tour. Pronto, atentos a Gracias. nuestras redes que se los compartimos. Gracias. Un abrazo, Besos de España un y abrazo Uruguay. fuerte para todos. Gracias a todos. Bye, bye. Chao. Chao.